Un representante por grupo. El mayor. Vale. Os cuento que están comentando ahora por equipos unos casos y en un minuto ellos van a hablar acerca de su opinión de cada caso, ¿vale? Allá atrás también ya tenemos resuelto el asunto. Vale, vamos a comenzar con las opiniones. Comencemos de atrás hacia adelante. Entonces vamos a empezar con vosotros. ¿Podéis pasar el micro? Ah, perdón. Vuestro representante. Comentadnos vuestro caso, por favor. Decidnos de qué trataba vuestro caso y cómo se solucionaría. De pie, venga. Arriba, que se vea. Ok. Una mujer ha sido profundamente herida por alguien cercano. Dios le habla en su palabra acerca de perdonar como Cristo la perdonó, pero ella no entiende cómo hacerlo ni si será justo. Pregunta, ¿qué muestra más fe? ¿Esperar a sentir el deseo de perdonar o decidir obedecer primero? Hemos llegado a la conclusión de que decidir a obedecer primero, porque en sí no nos debemos mover por lo que sentimos, sino por la obediencia. Lo que nos diga el Señor es lo que tenemos que hacer, aunque muchas veces no tengamos ganas de hacerlo. Así es. Muy bien, muy bien. Hola tú, mija. Venga. El caso que nos tocó a nosotros, el paso de fe en el servicio. Ay, de pies, perdón. Un joven miembro de la iglesia es invitado a dirigir un grupo de estudio bíblico, pero siente que no está suficientemente preparado. Aún así, la palabra de Dios le impulsa a obedecer y a confiar que Él dará sabiduría. Pregunta, ¿qué significa creer que Dios capacita al que llama? Y bueno, llegamos a la conclusión de que a veces pues no tenemos todas las respuestas, pero decidimos confiar y incluso cuando no estamos preparados, pues Dios pondrá en nuestra boca todo lo que tengamos por decir. Y por poner un ejemplo, yo por ejemplo hace un tiempo me tocó dar la clase de los adolescentes y era mi primera vez y tenía muchos nervios y no sentía que no estaba lo suficientemente preparada como para decir, bueno, yo doy la clase. Pero me arriesgué y dije, bueno, Dios, pongo todo en tus manos y sé que tú me darás la valentía de poder hacerlo y poder expresarme lo suficiente para que ellos me entiendan. Y pues creo que me fue bien y porque confié y Dios ya obró. Perdona, ¿este caso era qué número? ¿Desde ahí? 3. El 3. Tengo aquí unos versículos, ahora también leo del otro. Es que como yo no los tengo escritos los casos, solamente dice caso 3. Dice Primera Tesalonicenses 5:26, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y Segunda de Corintios 12:9 dice, mi gracia es suficiente para ti porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el caso vuestro era el número 5, dice, perdón que cuesta, ¿verdad? Era el perdón que cuesta. Y dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y también en Colosenses otro verso que dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿vale? Siempre la palabra tiene una respuesta para todo. Ahora sí, por favor. Eh, venga. Vale. A nosotros nos tocó el caso 4, defender la verdad. Y dice, un hermano trabaja en una empresa donde le piden encubrir información poco ética para cerrar un contrato importante. Si se niega, podría perder su puesto. Él recuerda que la palabra dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas.
La pregunta es, ¿qué implica obedecer a Dios aunque eso pueda traer pérdida material? Y nosotros llegamos a la conclusión que, por ejemplo, en el caso de Abraham, él no sabía lo que él esperaba y aún así obedeció y escuchó la voz de Dios. Y en este caso, que aunque implique renunciar a algo material, Dios pues proveerá con algo mucho mejor más adelante. Y ya está. Este caso, hay unos versículos en la Biblia que son Hechos 5:29. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Proverbios 16:8 dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. ¿Vale? Avanzamos de este lado. De este lado. Acá, Sí, es verdad. acá. A ver. Caso 2. Invertir en lo eterno. Una joven profesional recibe un aumento significativo de salario. Justo en ese tiempo, la Iglesia inicia una campaña para apoyar misioneros en zonas difíciles. Ella siente en su corazón destinar la mayor parte de ese dinero extra a la misión, aunque eso retrase algunos de sus planes personales. Pregunta, ¿cómo discernir entre deseos personales y prioridades del reino? Lo que a ver si me acuerdo, hemos hablado que el hecho de que si ella es creyente y siente en su corazón es la obediencia y el hecho de que saber de que el destinar una parte de ese dinero extra a ayudas en ese sentido, pues también es destinar su parte en el reino. O sea que en ese sentido es tener un corazón dispuesto para lo que Dios nos llama a cada uno de nosotros. En este caso, el verso dice invertir en lo eterno, perdón, el caso es invertir en lo eterno. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y también hay otro versículo que es en Mateo 6:20, dice, haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Vale? Un caso más aquí de este lado con Saúl. Caso 1. Cambio inesperado de rumbo. Un hermano siente en oración que Dios le pide renunciar a un trabajo estable, pero que esto le aleja de su familia y de servir en la iglesia. No tiene un empleo alternativo asegurado, pero está convencido de que esa es la dirección de Dios. Pregunta, ¿qué pesa más? ¿La seguridad inmediata o la obediencia al llamado de Dios? ¿Qué las damas tienen? Yo opino que debemos de obedecer porque la palabra de Dios dice que la obediencia trae bendición y creo que también podría ser como una prueba para que esa persona o nosotros en este caso eh, tengamos más fe y confiemos más que Dios nos va a dar otro trabajo porque la familia y la iglesia son muy importantes para Dios y no creo que Dios querrá que pongamos en primer lugar el tema económico. O sea, Dios va a proveer y va a estar contento que obedezcamos. Amén. Dice la palabra, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Proverbios 3:5 dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Vale? A veces Dios nos pide que hagamos cosas que no entendemos, pero que tiene Él siempre una respuesta, ¿no? Una solución. ¿Y vas a comentar algo? Es decir, yo en esta pregunta, para mí, pienso lo siguiente. Esta persona está en oración y piensa que Dios le está diciendo, uno, deje ese empleo o sí, empleo estable que tienes y vete para tal lugar. En ese lugar no tiene ni trabajo, no tiene nada específico en lo absoluto. Pero él sigue pensando que eso es lo que Dios le dice.
Y el hecho de él irse, pues dice aquí que está dejando a su familia también, No, esto, pero lo aleja de su familia. no. ¿Qué Él significa? él tiene un trabajo estable, pero ese trabajo estable lo está alejando de su familia y de la iglesia. Entonces Dios le está pidiendo a esta persona que deje ya ese trabajo, porque no está Ah, con su familia ni para las cosas del Señor. Por esa razón Dios le está pidiendo cambiar de trabajo. Es como estos pero, trabajos, ¿no? Que a veces, algunas veces nos salen, que son buenos trabajos, pero uno sabe que va a estar ahí todo el día y no va a pasar tiempo con la familia o que no le va a dar tiempo ni de venir a la iglesia ni de pasar tiempo con Dios. Esa es la razón por la que él escucha de Dios que tiene que cambiar ya de ya, trabajo, ¿vale? correcto. Así sí. Así sí. Bueno, bueno, esto es para que hagamos un poco de aplicar el tema de la semana pasada, de cómo Abraham le pide a Dios que haga cosas que él en el momento no sabe a dónde va a acabar eso, pero al final Dios siempre tiene la respuesta para lo que ha de venir, ¿no? Más adelante. Entonces, bueno, cerramos por hoy este tema y vamos a abrir uno nuevo en la sesión 3. Nos toca hablar de Moisés. Recordemos, nuestro curso es liderar desde el corazón de Dios. Hoy vamos a ver cómo Moisés es un ejemplo de humildad y dependencia de Dios. Hay una frase aquí que dice, la mayor cualidad de un líder es su dependencia de Dios, de A.W. Tozer, que es un escritor muy conocido en temas de liderazgo, ¿vale? Y bueno, hablaremos de Moisés, un hombre con un propósito claro dentro del plan perfecto de Dios, tal como lo tuvo Abraham y cada uno de los personajes bíblicos que estudiaremos a lo largo de este curso. Liderar desde el corazón de Dios. ¿Cuál es el contexto de Moisés? Pues bueno, ahí lo va explicando, también lo podéis leer en casa, tal cual, pero yo os cuento que recordamos que José llega a Egipto y allí se multiplica en gran manera la descendencia de Israel, el padre de José. Pasan bastantes faraones, de hecho dice aquí que están ahí durante 215 años y se estima que unos 14 o 15 faraones pasaron y por lo tanto hubo una multiplicación del pueblo muy grande y empezaron a temer de los israelitas porque decían, van a adueñarse de lo nuestro, ¿no? Entonces deciden oprimirles y convertirles en esclavos. Entonces, en este ambiente de esclavitud era un pueblo, como dice aquí, era un pueblo, lo he puesto aquí donde decía, un pueblo afligido, muy lejos de lo que Dios había prometido que serían. Entonces, en medio de ese clamor, ellos piden a Dios y Dios les escucha y prepara un Salvador, alguien que los rescate y que los saque de Egipto. Y en este contexto aparece Moisés. Hay un pasaje clave en Éxodo 3, del 10 al 12, que dice, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te servirá por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. ¿Por qué creéis que Moisés se consideraba incapaz? Alguien que pueda decirnos, ¿por qué creéis que él se consideraba incapaz? Dinos, Luigi. ¿Por la cómo? Por lo que aconteció, ¿no? Pásale el micrófono porque acuérdate que tenemos que, sí. Lo que aconteció en su pasado, o sí, a ver, cuéntanos un poquito, Luigi. Pues bueno, que cometió un homicidio. Eso. Claro, esa era una de las cosas. ¿Alguien tiene otra idea de por qué no se consideraba? Sí, pasemos Yo, para yo adelante. siento que se sentía culpable. Vale.
Ok, mira, aquí era tartamudo, muy bien, porque creció en Egipto. Claro, si creció en Egipto como hermano del hijo, ¿no? Del faraón, o sea, sí, que ahora era también. Sí, 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 muy bien. Bueno, mira, aquí hay unas cosas que habla el texto que dice, uno, tenía sentimiento de insuficiencia personal. ¿Cuántas veces el Señor nos llama a algo y no nos sentimos capaces? No sentimos que tenemos las cualidades. Mirad, porque cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente para liberar a Israel, se veía a sí mismo como un pastor sin autoridad, lejos de la grandeza de la corte egipcia. Recordemos que Moisés fue criado como si fuera hijo de la hija del faraón, aunque esto no significaba que fuera considerado un verdadero hijo del faraón en sentido de sucesión o herencia real, ¿vale? O sea, él no merecía eso, sabían del origen de él, ¿no? Según el relato bíblico de Éxodo 2, Moisés nació hebreo, descendiente de Leví, en un tiempo en que el faraón había ordenado matar a los niños varones israelitas. Por eso su madre lo escondió 3 meses y luego lo puso en una cesta en el Nilo, en el río Nilo, donde fue encontrado por la hija del faraón, quien lo adoptó y lo crió en el palacio, dándole educación y formación egipcia. En este contexto, Moisés creció con privilegios y educación de la realeza egipcia. Hechos 7:22 dice que fue instruido en toda sabiduría de los egipcios. Pero nunca dejó de ser hebreo por su origen. Su identidad estaba marcada por su pueblo y por la fe de sus padres, quienes confiaban en las promesas de Dios. Esto explica una aparente paradoja. Por un lado tenía la preparación y la posición que lo hacían ideal para liderar, pero por otro lado, cuando Dios lo llamó, Moisés ya no estaba en Egipto como príncipe, sino como un pastor exiliado en Madián, tras haber huido después de matar a un egipcio, según lo que vemos en Éxodo 2:15. Esa caída en desgracia, sumada a su carácter temeroso, hacía que él se sintiera incapaz e indigno de asumir la misión divina. En pocas palabras, Moisés tuvo la formación de un príncipe, pero en el momento del llamado de Dios, se veía a sí mismo más como un fugitivo y pastor sin fuerza que como líder, que como un líder poderoso. O sea, no se veía como un líder poderoso, ¿no? Por eso dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y aquí ya vemos una actitud de humildad, de reconocer, ¿no? Pero a la vez vemos una persona así temerosa. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dicho que podemos o que llegaremos a hacer? Influencia que llegaremos a tener, pero nos ronda por la cabeza un montón de limitaciones personales que digo, pero ¿cómo yo? ¿Cómo me va a usar a mí? ¿No? Pues aquí vemos que se está formando, que Dios está llamando a un líder. Me gusta al principio de Éxodo que la primera palabra dice, ven, ven. Y a veces dejamos a un lado estos pequeños detalles. Dios le llama a esa zarza ardiendo y le dice, ven. El primer sitio donde tenemos que acudir para recibir un llamado de Dios es a la presencia de Dios. Es acercarnos a Él, hablar con Él, estar en intimidad con Él, donde no hay nadie, sino solo está Él. Y entonces Él te dice, ven, ven ahora. Y ya después te dice, y después te enviaré. ¿Vale? Y bueno, vemos que Él se sintió limitado. ¿Vale? ¿Alguien puede leer el punto número 2, temor al rechazo del pueblo? Levante la mano para que le pasemos ahí el micro. Ah, mira, Catherine. Temor al rechazo del pueblo. Moisés dudaba de que los israelitas lo aceptaran como líder y portavoz de Dios. Me responderán, ¿el Señor no se te ha parecido? Éxodo 4:1. Sí, todo el... El último tiempo que Moisés vivió en Egipto, hubo una situación trágica que lo llevó a ser rechazado, por tanto, por los egipcios, que lo consideraron un asesino, como por los mismos hebreos que desconfiaban de él.
Moisés mató a un egipcio que estaba maltratando a un israelita y escondió su cuerpo en la arena cuando pensó que nadie lo veía. Sin embargo, fue descubierto y su vida corría peligro porque lo sucedido llegaría a oídos del faraón. Deseando defender a un oprimido, tomó la justicia por su propia mano y se vio empujado a huir y vivir como extranjero en Madián. Afortunadamente, allí comenzó una etapa de humildad y preparación antes de que Dios lo llamara desde la zarza ardiente, pero su pasado todavía le pesaba demasiado como para verse con la credibilidad necesaria para presentarse ante israelitas y egipcios. Así es tal cual como decía Luigi. Claro, su condición le hace pensar que la gente no va a aceptar su liderazgo. Y este es uno de los principales temores que tenemos para adoptar una posición de influencia. Nos puede suceder hasta como padres. ¿Cómo voy a ser un ejemplo para mis hijos? Si mis hijos ya no creen en mí, ya no me ven con esa credibilidad, ya no confían en mí. ¿Cómo? Ahí vemos cómo después va a intervenir Dios en todo esto, ¿vale? Y a veces tenemos miedo. ¿Cómo voy a ser líder ante la iglesia? ¿Cómo voy a poder liderar un ministerio, un proyecto? No me van a creer, no me van a seguir. Tenemos muchos temores. Hay algunos que se sienten con la seguridad y que son más extrovertidos, que sienten que tienen dotes de liderazgo. A lo mejor no batallan tanto con esto, pero hay otros que no, que dicen, ¿cómo me van a poner a mí a servir en la iglesia o en tal ministerio? ¿O cómo me van a dar este puesto en el trabajo? ¿Cómo me van a dar este puesto si a mí la gente no me va a seguir, no me van a hacer caso, ¿no? No me pueden poner como un coordinador de área, en fin. Hay muchos temores que podemos tener de que la gente no acepte nuestra posición de liderazgo, ¿vale? El número 3, limitaciones al hablar. David, ¿lo puedes leer, por favor? Él mismo alegó tener dificultades para expresarse. Nunca he sido buen orador. Soy tardó en el habla y torpe en lengua. Éxodo 4:10. Creía que su falta de elocuencia lo hacía incapaz de enfrentarse a Faraón o de guiar a un pueblo eterno. Entero, vale. Ahí entero. Sí, Perdona. claro. Él no iba a liderar a un grupito, o sea, iba a liderar a muchísima gente, a un pueblo entero. ¿Y cómo? Es torpe de lengua, tardo en el habla. Algunos lo definen así, ¿no? Como decía Miriam, tartamudo, ¿no? Era una persona que no tenía elocuencia, no podía hablar, era demasiado tardo para hablar, ¿no? ¿Tatareto? Pues sí. Entonces vemos una limitación, una limitación física, psicológica también, porque le cuesta trabajo hablar en público. ¿Cómo me vas a enviar a mí? Y a veces tenemos limitaciones de ese tipo, que decimos, ¿cómo? Si yo he sido tan introvertido, no hablo, o no puedo, me pongo nervioso. Bueno, vamos a ver después qué va a pasar. Número 4, tenía miedo a la magnitud de la misión. ¿Lo puedes leer, tu cariño? La tarea no era pequeña. Debía enfrentarse al imperio más poderoso de su tiempo, liberar a una nación de esclavos y conducirla hacia la tierra prometida. Humanamente parecía imposible, pero Dios no miraba lo que Moisés veía en sí mismo. Él veía la cualidad más importante que se nos revela en Números 12:3. Claro, él era una gran misión, sacar al pueblo de Egipto, liberarlo de la opresión de Faraón. Eso era muy complicado, siendo él criado en la casa del Faraón. ¿Cómo ahora me voy a poner yo en contra del Faraón? ¿No? Era una misión bastante grande. A veces Dios nos lleva a lugares de este tipo, ¿no? Que donde uno dice, es un paquete muy grande. Yo creo que eso mejor que lo haga
tal persona. Mejor que lo haga Pera, María Ángeles, porque ellos pueden, ¿no? A veces vemos que otros pueden y yo no, por la magnitud de lo que Dios nos está pidiendo hacer. Y bueno, aquí es clave este pasaje de Números 12:3, donde dice Dios, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así lo veía Dios, así lo veía Dios, el hombre más manso que había en la tierra. Y vamos a analizar qué significa esto. Este versículo aparece en medio de una rebelión familiar. ¿Recordáis cuando María y Aarón lo critican? Murmuran de él, murmuran del líder, de su liderazgo. Eso es muy común. Cuando estamos al frente, hay mucha murmuración, hay mucha crítica. Y esto hay que asumir. Nos pasa en casa con los hijos. Los hijos dicen, es que mi papá, mi mamá, ¿no? A veces nos juntamos entre los hijos para hablar de los padres. Nos pasa en todos los niveles. En las empresas hablamos de los jefes, en la iglesia se suele hablar de los pastores, de los líderes. Y bueno, esto es algo que tenemos que arrancar de nuestra lengua y de nuestro corazón, que no tiene que haber esto en nuestra vida. Esto es pecado. Y bueno, a Moisés le sucedió. En lugar de defenderse, Moisés guarda silencio y es Dios mismo quien sale en su defensa. Dios incluso les envió lepra y tuvieron que ser apartados del pueblo. Pero Moisés, ¿qué hizo? Se mantuvo en silencio. El texto inserta esta nota, o sea, la nota de que es más manso que cualquiera de los hombres, para mostrar el carácter de Moisés y por qué Dios lo respaldaba. La palabra hebrea traducida como manso es aná, que proviene de la raíz aná, relacionada con humillarse. O sea, ser manso es humillarse, afligirse, hacerse pequeño. Puede significar humilde, modesto, dependiente, sometido a Dios o sujeto voluntariamente, sin espíritu de orgullo o autoexaltación. No tiene que ver con suavidad de carácter o timidez. A veces decimos, es que es muy humilde, porque es muy suave su carácter, es muy tímido. No, tiene que ver más con una persona que se humilla. La mansedumbre bíblica es, y eso me encantó, fuerza bajo control. O sea, es estar fuerte, pero es controlar la fuerza. Fuerza bajo control, poder y autoridad. Gracias, cariño. Poder y autoridad que, sin embargo, se pone en obediencia total a Dios. O sea, yo tengo un poder, tengo una autoridad, pero yo la pongo bajo la autoridad de Dios. Me someto a Dios, ¿vale? Total obediencia a Dios. Estos son los líderes que se necesitan. Gente con mansedumbre. En los salmos, los anahuim, que es el plural de aná, son los mansos o humildes que esperan en el Señor. Aquí está la referencia, Salmo 37:11 y 149:4. Ahí lo podéis ver en casita. En Isaías 61:1 habla de buenas nuevas a los anahuim, que traducidos como afligidos o pobres, los que reconocen su dependencia de Dios. No es que no tienes dinero o que te va muy mal en la vida, no, sino que tú sabes que reconoces que eres un dependiente de Dios. Así que cuando Números 12:3, la parte que estamos viendo, describe a Moisés como más manso que todos los hombres, no lo pinta como débil o apocado, sino como alguien que a pesar de su posición y autoridad, no se aferraba a defenderse a sí mismo, sino que dejaba que Dios fuera su juez y defensor. Por esto Moisés representa la mansedumbre como liderazgo bajo sumisión a Dios. Os quiero contar una anécdota que nos pasó a Sora y a mí. En nuestros primeros años de casados, nosotros empezamos a pastorear junto con otros 3 matrimonios una congregación. Y teníamos un líder, ¿no?, sobre nosotros, que era un misionero, que supervisaba la obra y supervisaba nuestro trabajo pastoral. Entonces un día nos citan a una reunión
aparte de una reunión así muy, muy extraña, porque nos dijeron que era para una cosa, pero en realidad cuando llegamos nos sorprendimos que estaban ahí todos los pastores y estaba una persona allegada a nosotros, una familiar nuestra. Y entonces, y estaba el misionero que venía de lejos. Y se nos hizo muy raro porque, claro, había hecho un viaje largo para estar ahí. Y estando allí, él empieza a acusarnos y a decirnos, vosotros estáis haciendo esto, aquello y tal, y nos empieza a acusar. Y dice, y aquí está vuestro familiar que nos ha dicho que vosotros hacéis esto. Y además, si os contáramos, eran unas chorradas. O sea, eran cosas muy, muy culturales de Sora, que al ser española tenía ciertas formas de ser. Por poner un ejemplo, y los que sois de aquí sobre todo lo podéis entender. Sora era mucho de ir por la casa y tocarles el culo a mis tías, a mi abuela, a mi madre, pero en plan así como en confianza, ¿sabes? Pasaba, ay, no sé qué, y les tocaba el culo. Bueno, pues esa era una de las razones, ¿no? Porque ella les toca el trasero, ¿no? Y así como eso empiezan a decir muchas cosas, y claro, nosotros pues empezamos a recibir todas estas acusaciones. No solo de Sora. Además de mí, les cuento. No, de hecho eran también unas cosas muy graves de mí, como algunas, sí, mira, os contaré. Por ejemplo, una de ellas era que mi abuelo no quería convertirse al Señor por mi mal testimonio, ¿no? Supuestamente. Y yo dije, pero si alguien ha servido en casa de mis abuelos, porque yo tenía un tío en silla de ruedas que yo cuidé desde mi adolescencia y yo honré a mis abuelos, ¿no? Y a mi tío lo cuidé siempre hasta cuando nos casamos. Entonces yo decía, claro, eso eran mis pensamientos mientras me estaban diciendo eso y decía, pero ¿cómo pueden decir eso si yo he estado ahí? De todos los sobrinos de esa familia, he estado yo ahí cuidando de mis abuelos, de mi tío. Pero claro, esto no nos dejaron hablar. No nos dejaron hablar. Y, comentamos, ¿verdad? Dijimos, ¿podemos hablar? No podéis hablar. Y pam. Y por lo tanto, estaréis disciplinados y tal. Y no nos dejaron hablar. Y nosotros estábamos en shock, viendo al familiar que estaba allí, con cara de, ¿en serio tú has dicho todo esto de nosotros? Cosas que además nos pudo haber dicho en persona, no tenía que haber movido. Bueno, eso se convirtió, no os quiero contar, pero toda la historia, pero se convirtió en jaloneos. O sea, porque dijimos, si no nos van a escuchar, pues nos vamos. Nuestra actitud en ese momento no fue la de Moisés. Nos alteramos y empezamos a gritar, ¿sí? Y dijimos, si no nos van a escuchar, entonces nos vamos. Sora salió, después yo iba saliendo y me jalonearon, tú no te vas a ningún lado, y no sé qué, y yo, que suéltame, no sé. Bueno, una cosa ahí de aquellas. Estábamos en nuestra casa, nos fuimos de nuestra casa. Sí, es cierto, no me acordaba de eso. No me acordaba, o sea, nos citaron en nuestra casa. Es cierto, no me acordaba de eso. Qué fuerte. Nos fuimos a la casa de mi abuela. Fue horrible, familia, fue horrible. Pero bueno, yo sí me alteré. Pero bueno, ahí fui medio menso más bien. Ahí fui medio menso. No, después estábamos pero muy heridos. 2 años nos tuvieron sentados. No podíamos participar de nada de la iglesia. En ese año nació Nina. En ese año nació la pobre. Claro, tenía que venir un hijo. Pero estuvimos sentados 2 años, pero el primer año yo estaba, bueno, Sora me desconocía, decía, yo no sé qué te pasa, yo quería abandonar al Señor, quería abandonar la fe. Y se convirtió eso en una guerra de correos electrónicos, donde yo le decía a ese hombre, es que tú no nos escuchaste, y tú esto, aquello, y pam, y defendiéndome, ¿no? Y él me respondía, y yo le respondía, y bueno, eso se convirtió en una guerra. Yo reunía a los otros pastores y les dije de todo, les dije, pero vosotros, ¿qué hacíais ahí callados si vosotros me conocéis? Y nadie pudo salir a nuestra defensa. Nosotros, ¿cómo? Y yo defendiéndome, ¿no? Y quería que ellos me defendieran y les dije de todo a los pobres. Y me decían, es que
tenemos miedo ya de hablar delante de ti porque mira cómo te pones, porque yo era muy diferente a como soy ahora, os digo, de verdad. De hecho, creo que este evento marcó mucho mi vida. Y total que al final de muchos correos, este hombre, al que yo ya no quería escuchar, porque no había actuado bien, la verdad que no había actuado él bien, me escribió un mensaje, me dijo, si vosotros mostrarais un poco de la actitud de Cristo en todo esto, nosotros consideraríamos que vosotros sois aptos para el ministerio. Dice, porque Jesús fue acusado injustamente y fue a la cruz con la boca cerrada. Pero tú, me dijo, pero tú solo quieres estarte defendiendo y vas y hablas con uno y vas y hablas con el otro y me mandas un mensaje y me dices y te quieres defender. Y yo no veo en ti la actitud de Cristo. Y yo le dije a Sora, pero ¿quién se ha creído este? Después de lo que me ha hecho, nos ha hecho, ahora me quiere dar una lección. Pero el Espíritu Santo toda esa noche no me dejó en paz con sus palabras, me calaron hondo. Y después dije, ¿es verdad? No, solo quiero defenderme y defenderme y defenderme y demostrar que es una injusticia. Y ahí ya todavía pasó un año más, yo creo, o más de un año, no lo sé. Y mantuvimos en silencio. Nunca dejamos de congregarnos. Cada domingo estuvimos ahí, cada reunión estuvimos ahí con nuestras hijas y la iglesia fue muy amorosa con nosotros también en ese tiempo. Y bueno, ya lo demás es historia. Él era el que tenía la autoridad sobre nosotros. Sí, era como un superintendente y tenía la autoridad sobre nosotros. Y que, bueno, puedo decir, o sea, de que al final fue una injusticia en un aspecto sí, pero creo que Dios, o sea, Dios necesitaba sacudirnos a nosotros. Y creo que fue algo muy suave, su sacudida en comparación a otras cosas. Así que creo que aprendimos que el Señor usó esa situación, que es verdad que después de años, esta misma persona que respetamos y amamos, yo creo que desde el, no sé, al mes ya en mi corazón había sanado, porque aparte es un hombre al que respeto muchísimo y amo, pero, pero es verdad que después del tiempo Dios, que ve todo y que conoce el corazón, pues sacó a la luz lo que tenía que ser sacado y él mismo nos pidió perdón muchas veces porque todo lo que estaba hablando este familiar con el que convivíamos casi todos los días y amamos un montón y perdonamos, pues era mentira. O sea, era mentira y eran cosas que personalmente a esta familiar le molestaban, ¿no? Pero no era nada más que eso. Así que bueno, que es bueno que ser pasados por fuego. Y aprendimos, bueno, al menos yo aprendí a eso, a no defenderme yo. O sea, porque si yo me defiendo, a ver, esto es bueno, ¿no? Cuando uno tiene que hablar y ser asertivo y decir lo que tiene que decir, que lo debía haber hecho, o sea, pero era lo que había en mi corazón y que yo quería sí o sí, yo defenderme y hacerles entender que eran injustos con nosotros. Y no dejé que obrara el Señor y que todo lo pusiera en su lugar, como lo fue después de los años. Porque pasaron años, ya nosotros nos mudamos a otra ciudad, empezamos un nuevo tiempo ministerial que ha desembocado aquí, que estamos aquí, pero esos años fueron muy duros, donde tuvimos que aprender eso. Y yo vi después, de verdad, cómo aquella persona vino, nos habló, nos dijo perdón, no hice bien, y eso pues ya no necesitábamos que nos lo dijera porque ya nuestro corazón habíamos perdonado y habíamos aprendido. Y es verdad, Dios usó eso para sacudirnos y sacar a la luz otras cosas que era necesario que pasáramos por ese proceso para movernos, ¿vale? Y prepararnos también para lo que estaba por venir a nuestras vidas. Así es que bueno, espero
Espero no cometer así alguna injusticia con nadie de vosotros, ni que nadie. Pero bueno. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos, por favor? Jesús dijo. Pasaje clave, Éxodo. No, acá, perdón. Es que como yo tengo mis notas diferentes. Vale, Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él, siendo Señor y Rey, no vino con soberbia ni imposición, sino en humildad. Lo dice Filipenses 2:6, ¿sí? Que dice que Él se humilló hasta lo sumo, ¿no? Y que después fue exaltado también a lo más alto. Cumplió la profecía de Zacarías 9:9, que dice, he aquí tu Rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Así entró triunfal a Jerusalén. El Rey y el Señor. ¿Cuánto más nosotros? Moisés es tipo de Cristo en su mansedumbre, líder fuerte, pero humilde, que intercede y no se defiende a sí mismo. La Aná de Moisés apunta proféticamente a la mansedumbre de Cristo, quien encarna plenamente esa cualidad. Jesús nos llama a imitar esa misma mansedumbre, vivir sin orgullo, sin autojustificarnos, confiando en que Dios es quien defiende a los suyos. Como dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Para alcanzar esta promesa habrá que tener fuerza bajo control, otra vez, humildad con autoridad y dependencia total de Dios. Destaquemos además que el liderazgo de Moisés no tuvo su eficacia en su virtud de mansedumbre. Esto solo le permitió mantenerse en su llamado, pero fue la presencia manifiesta de Dios en su vida lo que lo posicionó y respaldó siempre. Y aquí vamos a ese punto en donde se centra todo nuestro curso de liderazgo. Que no soy yo, no es el hombre, sino es Dios. Vamos a ver qué pasó aquí en Éxodo 33, 14 y 15, donde le responde Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Vale? Es Dios el que te está posicionando, lo que sucedió con Moisés. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y hasta el día de hoy le recordamos por el nombre que le dio a Moisés. ¿Vale? Vamos a ver, el nombre de Dios, el nombre que Dios revela a Moisés en esta porción es del hebreo Eye, Asher, Eye, no lo sé pronunciar, pero más o menos ahí están las letras en hebreo, que quiere decir yo soy el que soy, o seré el que seré. Y es la raíz del tetragramón, del griego 4 letras, ¿vale? Tetragramón significa, es del griego 4 letras, y que son las consonantes hebreas, es decir, Yod, He, Wa y He. Ahí están, que para nuestro idioma es YHWH, que aparece unas 6,828 veces en el Antiguo Testamento. Expresa existencia absoluta, autoexistencia, es decir, nadie le creó. Todo por él existe, autoexistencia y fidelidad eterna, porque la palabra Eye, que significa yo soy o yo seré, es la forma de la primera persona del verbo hebreo Ayah, que significa ser o existir. Esto leedlo en casita con más, lo meditamos un poquito más, pero de aquí que nosotros llamamos el nombre de Dios como Yahweh. El nombre Jehová, os lo comento, el nombre Jehová es la unión es como una forma artificial de haber construido el nombre de Dios, porque la escritura hebrea era con consonantes, no tenían vocales. Entonces, claro, ¿cómo se lee esto? 4 consonantes. Entonces, como
como al paso de los años no se pronunciaba el nombre de Dios, se le llamaba Adonai y se le llamaba Elohim. Son dos formas que le llamaban para no pronunciar el nombre, porque es un nombre sagrado y santo. Y entonces decían, para que no lo pronunciemos en vano. Entonces pasaron generaciones donde no se tiene el registro de la pronunciación exacta de su nombre. Entonces más adelante unen las consonantes de Y, H, W, H en nuestra lengua y le ponen vocales de Adonai, que es como se le decía. Entonces de ahí surge la palabra Jehová, que es, repito, no es la forma más correcta de mencionar el nombre, ¿sí? Para pronunciarla, claro. Y la pronunciación que más se acerca al nombre es Yahweh, ¿vale? Pero bueno, esto es solo comentarlo. Dice, Jesús retoma esa misma autoidentificación con el griego, ahora estamos hablando de griego, ego eimi, que significa también yo soy. Especialmente en Juan 8:58 y Juan 18 del 5 al 6, donde al pronunciarlo manifiesta su identidad divina y los guardias caen al suelo ante la fuerza de esa revelación. Cuando le dicen, ¿quién es? Y dice él, ¿a quién hemos de llevarnos? Y él pronuncia las palabras, ego eimi, está diciendo las mismas palabras que le dijo Dios a Moisés en la zarza ardiente, y pronuncia y dice, yo soy. Y al instante los guardias caen. Esto es algo muy importante para poder entender quién es Jesús. El nombre no es solo una etiqueta, sino una autorrevelación de la naturaleza de Dios, que es eterno, que es inmutable, que es presente y que es autosuficiente. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué aprendemos de la relación de Moisés con la presencia de Dios? ¿Qué creéis que significó que Dios le revelara su nombre? ¿Y qué creéis que significó esto para el liderazgo de Moisés, para convertirse en el líder que se convirtió? Quien quiera comentar algo puede levantar la mano y yo le paso el micro. ¿Qué creéis que impactó la presencia de Dios y que en la presencia de Dios Moisés recibiera el nombre de Dios, que Él es la existencia de todo, después de que Moisés está diciendo, ¿quién soy yo para que tú me mandes? Y Dios le responde, yo soy la existencia misma, yo soy eterno, yo soy inmutable, soy autosuficiente. ¿De qué manera impactó eso en la vida de Moisés, según lo que penséis? ¿De qué manera impactó eso en la acción que tuvo él después de obedecer a Dios? ¿Alguien me ha entendido la pregunta que me ha liado mucho? Vale. Le dio seguridad. Eso, para que salga la grabación. Vale. Ya. Sí. Claro, justamente lo que decía Constanza, que eso a él le dio paz y tranquilidad de que no dependía de él y de sus características o de sus dones, sino que definitivamente iba a ser Dios en él, ¿no? Y eso te da toda la seguridad que necesitas para lo que Él te ha llamado a hacer, porque sabes que no depende de ti, sino que depende de Él. Yo creo que cuando el Señor se le presentó en la zarza, Moisés, aparte de lo que han dicho las hermanas, vio que Dios era grande, que no iba a servir a un hombre, sino que era a Dios. Y creo que al conocerlo le dio toda la confianza y la plenitud para hacer a ese llamado que el Señor lo llamaba. Sí, adelante, Juan Carlos. Bueno, yo creo que al Dios hablarle a Moisés es algo sobrenatural, ¿no? Y él quedó impactado sobre esto y él pensó, esto es alguien grande que me está hablando. Entonces, pues, le dio esa seguridad que era Dios que le hablaba. Yo lo que creo, y está escrito, el hecho de que Dios
también como padre y como creador. Moisés, tenemos que tener en cuenta que estuvo 40 años con el faraón, o sea, en la casa del faraón, como un príncipe. Eso enaltece a cualquier hombre. Lo que le pasó después fue que estuvo más de 40 años pastoreando ovejas. Y esto, si a uno no le pone el carácter en su sitio, por eso Dios permitió eso, pastorear ovejas. O sea, ganado manso, bueno, en sus momentos. Y a partir de ahí, cuando vio Dios que estaba al punto, por eso se dio a conocer y ahí fue donde tanto su carácter antiguo como el del momento, y ahí le enseñó, o sea, aprendió que delante de Dios, cuando le demostró que era Dios, o sea, con la mano y todo lo que le demostró ahí, con todo lo que había pasado en su vida, ahí Dios sabía que tenía un servidor que, digamos, se apoyaría totalmente en él, sin miedo a que se saliese del guión, por decirlo de alguna manera. Gracias, Pera, y gracias a todos los que estáis participando y comentando esto, porque, bueno, vamos todos por la misma línea, el entendimiento de que Moisés como hombre, bueno, y claro, de hecho, cuando recibió ese llamado ya tenía 80 años, ¿no? Y, y ahora va a una nueva aventura, pero ahora va respaldado por aquel que tiene el nombre, sobre todo nombre, ¿no? Ajá, entonces, bueno, ya vamos a terminar y comentemos solamente que dónde la acompaña la presencia de Dios. Mirad, por ejemplo, el llamado lo hizo Dios a través de una zarza que ardía y que no se consumía, ¿vale? Esto, ¿de qué manera hizo que progresara su liderazgo? La parte de abajo dice, de pastor temeroso a enviado con autoridad divina, ¿vale? Estoy leyendo solo el título y al final. Dice el llamado y la zarza ardiente, número 1. Y al final dice progreso de su liderazgo. ¿Sí? Luego el número 2, el enfrentamiento con Faraón y las plagas. Vemos que aquí Dios hizo grandes cosas, también leedlo en casita, pero ¿de qué manera intervino Dios? De tal manera que progresó en su liderazgo, consolidándose como el portavoz de Dios y líder de un pueblo, testigo de su poder, ¿vale? El hecho de que Dios hiciera las plagas o permitiera que vinieran las plagas y se manifestaran cosas sobrenaturales, le hizo consolidarse. Después, ¿de qué otra manera estuvo la presencia de Dios con Moisés? El número 3, cuando cruzaron el Mar Rojo. Bueno, esto ya es lo más, ¿no? Se abre el mar, o sea, para que puedan pasar. ¿De qué manera progresó a su liderazgo a través de esto? Dice, el milagro hecho por Dios hace que Moisés adquiera plena legitimidad ante el pueblo. Porque recordemos que él tenía la autoridad y pone la vara y es cuando se abre el mar. Y luego tiene la autoridad para que después vuelva a cerrarse el mar. Y esto fue a vista de todo el pueblo. Entonces Dios también te respalda para que tengas legitimidad ante las personas que te siguen, siendo tu líder, ¿vale? Otro momento es el Sinaí y la entrega de la ley. Cuando Dios le da la ley, Dios mismo escribe la ley y se la da a Moisés y Moisés va. ¿Esto de qué manera afectó su liderazgo? Pues que se convierte no solo en ese político respaldado por las revelaciones directas de Dios, ¿no? No es como que nada más viene a mandar, ¿no? A controlar. No, se convierte en una guía espiritual, ¿vale? Porque Dios mismo le da el qué hacer al pueblo, cómo vivir una vida agradable para Dios. Y Moisés representa la autoridad que guiará al pueblo para ser un pueblo que agrada al Señor. La dirección en el desierto. Vemos que estuvieron mucho tiempo en el desierto y pasaron muchas cosas y bueno, ahí vieron milagros como el maná, el agua de la roca, en fin.
Su liderazgo se consolida allí como un intercesor, un conductor y legislador del pueblo. Recordemos que ahí incluso su suegro le dice, oye, tú tienes mucha carga, delega en otros. Y entonces él pone gente para que le ayuden con la carga, para repartir la carga. Esto ya es algo que nos acompaña más adelante en nuestro liderazgo, cuando ya vemos que hay demasiada carga y hay que delegar. Y aquí está la respuesta de eso, al menos en nuestra vida. Nosotros sentíamos que era el momento de que estudiáramos con vosotros la iglesia esto, porque nosotros queremos delegar carga sobre la iglesia. Pero si no hay una iglesia entendida, preparada en todo esto, ¿a quién le vamos a depositar la carga? Gente que no va a tener la capacidad de mantenerla, ¿no? Entonces, bueno. Y su papel como intercesor. Vemos que Moisés oró muchas veces por el pueblo, intercedió. No te deshagas de ese pueblo, porque Dios a veces decía, estoy ya cansado de este pueblo duro de servir, ¿no? Y él iba a la presencia y rogaba, clamaba por el pueblo. Era un intercesor, un líder que tenía un corazón compasivo, ¿vale? Bueno, y vemos cuál fue el progreso de su liderazgo a través de esto. Se muestra como un líder sacrificial, dispuesto a dar su vida por el pueblo, ¿vale? En conclusión, el liderazgo de Moisés fue progresando de un hombre inseguro y fugitivo a un líder firme, profeta, mediador del pueblo, siempre respaldado por la presencia y las manifestaciones de Dios, ¿vale? Y de tarea, por favor, haced la primera parte de la reflexión práctica, ¿sí? Toma un tiempo para pensar en aquellos aspectos de tu vida que te hacen sentir incapaz para desempeñar la labor que Dios te ha encomendado en medio de esa zarza ardiente, ¿no? Cuando tú estás en su presencia, el Señor te ha dicho que te va a usar, que va a hacer algo a través de ti, que serás el padre que Dios quiere, que serás el trabajador que Dios quiere, que serás el siervo, el ministro en la iglesia, que será levantado. ¿Qué cosas se te vienen a la mente de cómo yo? Si yo soy así, asado, o si mi pasado ha sido esto. Esas cositas de tarea, no me las vas a decir aquí ni a nadie ni a mí. Escríbelas para que las pongas delante de Él en oración. Las tengas ahí, no se te olviden. Y ya la siguiente actividad la hacemos la próxima semana juntos, ¿vale? Bueno, oramos. Te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo. Sabemos que es tiempo que se nos pasa muy rápido porque tu palabra es preciosa y nos enseña tanto. Ayúdanos a ir a casa y descansar, que nuestro cuerpo reciba ese descanso, que esta noche nuestra mente, nuestro corazón vayan encendidos, meditando, masticando esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adiós. Saludos, Hassan, Elena, Gerson. Dios os bendiga. Bye, bye.